Hola, muy buen día. Gracias por el énfasis justo donde dijo, en lo que esperamos a Daniel, y la verdad lo lamento, uno en este tipo de eventos la verdad que se emociona platicando con amigos, nuevos amigos y colegas que va haciendo ahí en esta red tan importante y tan bonita, o en esos espacios mejor dicho. Así es que les pido una disculpa porque sí estaba bastante entretenido justo en una plática muy interesante previo al evento. Muy bien, entonces, bueno, yo les voy a platicar un poquito. Bueno, antes que todo, Noelia y a su equipo, muchísimas gracias por invitar a Promecafé. Creo que para nosotros es un verdadero honor, un verdadero gusto poder estar acá frente a ustedes. Digo, hablo en plural porque al final yo estoy acá en representación de 8 países productores de café, pero es de que es el plural. Ah, les quiero platicar específicamente del café, cómo está la dinámica de café en Mesoamérica, Caribe, puntualmente, y en ese tema que hemos estado platicando o que ustedes han estado escuchando justo de las personas que han estado antes acá, el tema de retos, sostenibilidad y el abanico de oportunidades que tenemos todos, si nos podemos de alguna manera compaginar, integrar o armonizar algunas iniciativas. Y bueno, partiendo de esto, quiero comentarles un poquito en el contexto. Como les decía, yo estoy acá en representación de 8 países productores de café. ¿Quiénes son esos 8 países? Esos 8 países están integrados o integran a Promecafé, que Promecafé es una plataforma integradora con los institutos de café desde México hasta Panamá, República Dominicana y Jamaica. Esos serían los 8 países que son parte del programa. Y bueno, partiendo de esto, para poder iniciar, antes de hablar de sostenibilidad, antes de hablar de esas oportunidades, es importante que tengamos un contexto de nuestra caficultura regional. Muy bien, creo que acá esta gráfica ya de alguna manera esta gráfica, lo que yo quiero que valoremos de esta gráfica es, acá hay 5 de los 8 países miembros. En la siguiente gráfica, por un tema de escala, están el resto de los países. Me interesa que veamos, si estamos hablando de un contexto, que nos contextualicemos, y si vamos a hablar de sostenibilidad, veamos un poquito qué ha estado pasando en nuestra región. Acá tenemos una gráfica del 2010 al 2024. Veamos el caso de Honduras, por ejemplo. El caso de Honduras es sumamente importante porque después de la crisis de la Roya del 2012, hubo una recuperación exponencial prácticamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, un tema de aumento de área productora de café. Ellos fueron en ese momento pioneros en introducción de variedades resistentes, que eso es sumamente importante. Y hay un sinfín de cosas a nivel institucional que podemos platicar del caso puntual de Honduras, pero este no es el espacio. Creo que acá el espacio puntual es que tengamos un panorama de cómo es esa dinámica de los países productores y que veamos cómo es de que Honduras se va y tiene un pico, casi llega a los 8 millones de sacos y después viene un declive. Cuando hablamos de sostenibilidad, definitivamente, claro, atrás de todo eso hay un montón de factores, hay muchos factores, pero cuando hablamos de sostenibilidad, este tema es muy delicado. Hablamos de picos y después tenemos descensos. Es importante que veamos qué ha pasado, qué hay detrás de todo eso, detrás de una institución sólida, al igual que las demás, pero qué ha pasado ahí también. El mismo caso, por ejemplo, en el caso de México, en donde hay un poco de esa tendencia hacia arriba y luego cierta estabilidad. Enfoquémonos ahorita en Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Bueno, El Salvador lo podemos platicar después. Nicaragua y Costa Rica. Ha habido cierta estabilidad, si nos podemos dar cuenta. En el caso de El Salvador, luego de la crisis de la Roya, hubo un descenso y la recuperación ha sido más lenta. Pero vámonos a la colita, justo en lo que pasa del 2023 al 2024. En esa colita de lo que ha pasado en temas de producción de café de estos países. Quiero que vean esa colita y cuál es la tendencia que hay al alza. Solo quedémonos con eso ahorita. El mismo caso para Panamá, República Dominicana y Jamaica. Repito, esto está en una gráfica diferente, pero es por un tema de escala nada más, para que se mirara un poco más sobria la gráfica. Muy bien,
Veamos Panamá, por supuesto, va al alza, pero es un tema de cafés de nicho, por supuesto, ahí tiene mucho impacto el tema de geisha. En el caso de Jamaica, Blue Mountain, aunque Jamaica hoy por hoy también está sufriendo una crisis, ha sido muy afectada justo por el huracán Melissa. Entonces son cosas que tenemos que considerar. Y si nos damos cuenta, ese crecimiento muy interesante que está teniendo República Dominicana. Pero veamos nuevamente esas colitas de la gráfica, lo que está pasando al final, entre el 2023 y 2024. Un poquito hacia arriba. Leve, pero hay una tendencia al alza. Eso es importante. Muy bien. Siempre dentro del marco del contexto. La producción mundial de café, estoy tomando el último ciclo, desde el 2023 al 2024. La producción mundial del café ha aumentado, eso definitivamente. Pero ¿quiénes han colaborado más en ese aumento de la productividad o de la producción, producción de café a nivel mundial? Asia encabezando, seguido por África. Veamos nuestra cuota de producción de café de América ha sido de 3.5. No nos hemos quedado, pero también si lo comparamos con lo que está pasando entre Asia y África, entre África y Asia, pues vemos que pareciera como nos hemos quedado un poquitito más rezagados. ¿Qué factores? ¿Qué está sucediendo detrás de estos números? Eso es lo más valioso o es lo que nosotros debemos de empezar a tener cierta conciencia y a despertar esas luces anaranjadas, por así decirlo. Muy bien. Entonces acá quiero que veamos, conclusión, si estamos aportando, si estamos teniendo nuestra cuota de participación en el aumento de producción de café a nivel mundial, pero un poco mermado. Esto creo que la persona que estuvo antes que yo, de Euromonitoreo, creo que es entonces él lo dio mejor, creo yo. Entonces ahí, justo en el ciclo 2024-2025, pues ninguna sorpresa en temas de a quiénes estamos nosotros exportando. Acá estoy considerando de forma general, por favor, todos los países, en este caso los países que integran al programa, que integran a Promecafé, y Estados Unidos, por supuesto, es nuestro principal importador, a quien nosotros más exportamos café, seguido por países de Europa, Alemania, Bélgica, Italia. Por ahí un poquito más abajo está España y también Canadá, que está hoy por hoy siendo un socio muy importante, muy interesante para nuestra región. Y por supuesto, no podemos dejar atrás Asia. Y acá, en ese último dato que está en el último punto, hasta abajo de la gráfica, está esa parte de Asia y lo que está pasando también en Sudamérica, que no lo podemos descartar, Chile, Argentina, por ejemplo, en temas de la exportación de nuestro café. Bueno, esta gráfica es sumamente interesante para nosotros internamente porque resume de alguna manera lo que yo he estado platicándoles en esa fluctuación que ha existido en nuestro aporte, el aporte, de la producción de nuestra región a la producción mundial. ¿Qué tenemos acá? Veamos la gráfica esta que está como entre gris y celeste y azul. La producción mundial para los principios de los 90 era cerca de 93 millones de sacos de 60 kilos. Para 2023-2024 aumentó en un 90% aproximadamente. Y tenemos allí 177 millones de sacos de la producción mundial, de acuerdo a datos que se tienen y estimaciones de la OIC y de USDA. Ahora veamos lo que está en color naranja. Nuestro aporte 30 años atrás era aportábamos 17 millones de sacos. Eso representaba en aquel momento un 18%. Ahora vamos a la actualidad. Estamos aportando 18.5 millones de sacos a la producción mundial. ¿Qué equivale eso? Es decir, un 11%.
hemos decaído un poquito en nuestro aporte a la producción mundial. Acá ya un poco numéricamente, un poco ya más gráfico, pero no está acá en esta gráfica, pero quiero que tengamos conciencia de algo. Esto no es un escenario negativo. Acá, el análisis previo a esto, que sería para el 2022-2023, teníamos una cuota en millones de sacos de 60 kilos, teníamos una cuota de 17.5 millones de sacos a esa producción mundial. Y representábamos en ese momento, es decir, en la cosecha pasada, representábamos un 10%. Para este nuevo ciclo, 23-24, es los números que están allí. Les doy este antecedente que no está graficado, pero que es importante que lo tengamos porque antes, es decir, el año pasado, en la cosecha, en el ciclo pasado, nuestra cuota era, pues pareciera significativamente, no tiene tanto impacto, pero teníamos una cuota de 0.5 nada más de millones de sacos más, pero hoy por hoy estamos aumentando ese 1.5. Entonces creo que no es un escenario negativo. Y esto, acá con esta gráfica se resume o se ve un poquito cómo es de que estábamos viendo en las colitas del último ciclo, de la producción del último año, esa tendencia hacia arriba de la producción. Acá ya se evidencia un poco, pero acá es en donde se puede ver aún mejor. Vemos en esos últimos, acá es una gráfica de los últimos 7 años, es decir, hacemos un zoom de esos datos que tenemos de la región y acá conglomeramos y hacemos un zoom de toda la región específicamente para los 7 años. Veamos acá esa parte que desde el 2017, 18, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, cuando llegamos más o menos al ciclo 21-22, empieza a haber una pequeña diferenciación. Es decir, en el 2022-2023 empieza a evidenciarse lo que mirábamos nuevamente en aquellas colitas que ya van hacia arriba. Entonces, ahora bien, en este nuevo año, el 2023-2024, perdón, el ciclo pasado, pues es evidente que sí tenemos una pequeña, no es esperanza, un escenario positivo, mejor dicho, que eso es muy importante que nos quedemos con esto. Pero, ¿qué ha pasado en todos estos años, en estos últimos 7 años que están siendo evaluados? ¿Por qué esa fluctuación? ¿Por qué veníamos como que hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo? Y hoy hay una tendencia positiva. Bueno, definitivamente el tema de los ciclos bajos de los precios provocaron esto, por un lado. Luego está el tema del incremento de los precios del año pasado para acá, entonces se volvió una actividad sumamente también atractiva. La capacidad de poder invertir en el cafetal acá está evidenciada, si se dan cuenta, para el último ciclo que tenemos acá documentado, porque los fertilizantes, el alza de los precios de los fertilizantes, pero los precios han sido mejores, entonces han ayudado de alguna manera a que tengamos esa tendencia positiva. Pero ojo, ayer creo que ya se escuchaba la noticia de que los precios nuevamente están como empezando a bajar. Por el tema de justo Trump salió y dijo los aranceles posiblemente van a reducirse para café, entonces para las importaciones de café, por lo tanto ya empezó a bajar el precio del café en la bolsa. Ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar entonces en los siguientes meses o para este nuevo ciclo. ¿Qué más ha provocado esta tendencia negativa? Prácticamente esas anomalías del clima. Nos sigue lloviendo lo mismo en las regiones. Un ejemplo, los 2.000 milímetros siguen cayendo al año, pero temporalmente o la temporalidad es completamente diferente o completamente erróneo, en donde tenemos esos 2.000, nos llueven en un mes, por ejemplo, mientras que antes nos distribuían perfectamente bien en nuestra época de lluvia de cerca de 6 meses. Muy bien, entonces eso es algo sumamente importante. El aumento de la temperatura también. Esas variaciones que les decía en los regímenes de lluvia, la variabilidad climática prácticamente, los efectos, o mejor dicho, esos eventos extremos con tiempos de retorno menores. Y, por supuesto, esto provoca afección de plagas y enfermedades en donde antes no encontrábamos ciertas enfermedades. Hoy, por supuesto, encontramos o tenemos problemas graves de enfermedades que antes no encontrábamos. Un ejemplo, antracnosis, ¿verdad?
Y eso nos lleva a una rentabilidad comprometida. ¿Qué quiere decir esto? Poca participación también de las nuevas generaciones, de mujeres, definitivamente. Entonces esto, como la rentabilidad está comprometida, no hay interés, así de sencillo, de querer continuar en la actividad. Y esto está acá en esta tendencia. Muy bien. Ahora bien, podemos empezar, ahora ya tenemos como ese escenario, ese panorama, y vamos a empezar a platicar un poquito de tema de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, no podemos hablar de una sostenibilidad que sea desvinculante a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que hablar de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Muy bien. Cuando hablamos de sostenibilidad, vamos a poner siempre por primero, tal vez, no tal vez, debemos de poner siempre por delante el tema climático, ¿verdad? Entonces hablemos de lo que les estaba comentando hace un momento, de que el incremento de la temperatura está reduciendo las áreas aptas para producción de café arábico. Es un problema, entonces tenemos que pensar en una estrategia para compensar esas pérdidas de zonas de aptitud de producción de café arábica y qué debemos de implementar de manera conjunta entre instituciones, sector privado y la base o el primer eslabón de la cadena, que es el productor. Esto nos lleva, por supuesto, a presencia de enfermedades, plagas y enfermedades que antes no eran un problema como tal, o eran enfermedades llamadas oportunistas, como la antracnosis. Hoy por hoy es una enfermedad ya no oportunista, es una enfermedad que sí o sí la podemos encontrar fácilmente en cualquier zona en donde tenemos la actividad cafetalera. Y por supuesto, la mano de obra. La mano de obra es definitivamente uno de los mayores problemas que hoy tenemos. La falta de interés de jóvenes, la poca participación de mujeres, pero considerando que los jóvenes y las mujeres no están involucrados realmente en la toma de decisión de lo que se vaya a hacer en la unidad productiva, entonces eso definitivamente provoca un rechazo. Cuando yo veo que tengo una actividad de mi papá, de mi abuelo, en donde no he sido rentable, siempre me he tenido que rascar la cabeza y he tenido que pensar cómo voy a hacer para salir cada año. Y a eso le sumamos el no involucrarlos en la toma de decisión, definitivamente es como estamos condenando nuestra productividad, nuestra sostenibilidad en la producción de café, porque no estamos involucrando activamente a estas generaciones y a estos grupos más pequeños. Y por lo tanto también la competitividad que hay entre otras cadenas. Por ejemplo, en Guatemala hay una competencia entre otras actividades, como bien puede ser la zafra, producción de cardamomo, y ya no es interés para ellos el dar su fuerza de trabajo en la actividad para la producción de café. Y por último, pero no menos importante, el tema de la sostenibilidad o la falta de acceso a financiamiento. Eso, por supuesto, que es un gran problema, y principalmente cuando hablamos de pequeños productores. Cuando hablamos de pequeños productores, en donde ellos muchas veces no tienen ningún documento de tenencia de la tierra, partiendo desde ahí. Los pocos que de alguna manera tienen acceso a financiamiento, muchas veces los financiamientos no van acompañados de una educación financiera, y resulta entonces que lo que está destinado para reinversión de su cafetal es utilizado en otras actividades. Entonces, y es un problema, es un ciclo vicioso del cual no se ha podido salir simple y sencillamente por la falta de educación. Muy bien, entonces ahora vayamos puntualmente. Ya tenemos estas 6 actividades o estas 6 acciones que están acá, ya las hemos implementado a nivel regional. Resistencia. Acá habla de resistencia. Solo voy a leer desarrollo enfocado en variedades derivadas de arábica resistentes a roya y a otras enfermedades, y también el tema de híbridos. Eso ya se hizo. Ya está. Institutos, centros de investigación, ya hicieron esos trabajos de mejoramiento genético. ¿Qué es lo que falta en este momento? Es ese último paso que es determinante
para realmente hablar de sostenibilidad. El acceso de esa tecnología a los productores, pero de una manera asistida, ordenada, nuevamente con educación. Eso es sumamente importante. No solamente es decir, sí, yo tengo, no sé, el híbrido o el H1 y no tengo ni mayor idea de qué manejo tengo que hacerle, cuál es la ficha técnica que hay detrás de ese material. Entonces, allí, esto es sumamente importante. Si hablamos de resistencia o desarrollo de variedades, eso ya se hizo. Lo más importante ahorita es el último paso, que es determinante para hablar de sostenibilidad, acercársela al productor. Sistemas agroforestales. Nuestra producción de arábica es predominantemente bajo sombra, diversificado. Lo estamos haciendo. Entonces tenemos que darle ese valor a eso que ya estamos haciendo. Certificaciones, sumamente importante esa diferenciación de nuestros cafés en términos de calidad, origen. Tecnología, hoy por hoy se hace más importante todavía por el tema de reglamentaciones, trazabilidad, origen nuevamente. Es importante, y no solamente como está allí, que es desarrollo de tecnología para monitoreo de plagas y enfermedades. Está bien, pero hoy por hoy es importante también saber que el tema de tecnología es un gancho con el que podemos atraer a los jóvenes para que incursionen, para que se involucren y de esa manera poder también prepararnos para este tema que hoy es la Unión Europea con la EUDR, pero mañana serán otros países que se van a ir sumando a este tema de las reglamentaciones. Luego, capacitación, eso es importante. La gestión del conocimiento. Si no se gestiona, si no se transfiere, no estamos haciendo nada prácticamente. Y lo que hemos estado platicando, creo que ha sido un común denominador de todos los que hemos estado acá en este momento, el tema de la participación de los jóvenes. Es importante, jóvenes, mujeres. Sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, pues tenemos que darle ese valor prácticamente a lo que hace un momento lo decía, ya estamos haciendo. Esos modelos agroforestales que ya existen o que es nuestro modelo dominante de producción de café arábica, entonces que son la clave prácticamente para, o que nosotros somos parte de la solución, no somos parte de un problema en la producción de arábica puntualmente. Porque nosotros, a través de nuestro sistema, como nuestra forma de producir café, somos generadores de corredores biológicos, de biodiversidad. Entonces, ¿y eso en qué desencadena? En protección, por supuesto, protección a modelos, o mejor dicho, adaptamos esos modelos a adaptabilidad a cambio climático, creamos resiliencia climática, mejoramos suelos y la diversificación dentro de nuestras unidades productivas es clave. Y el café producido sosteniblemente se alinea no solamente a esa sostenibilidad ambiental, sino que también se alinea en el marco de la lucha contra el cambio climático y la desertificación y la protección de la biodiversidad. Eso es clave para nosotros. Ahora hablemos de sostenibilidad social. Sin las personas, esto es determinante, sin las personas no hay caficultura. Entonces tenemos que darles a ellos esa dignificación de lo que ellos hacen, desde el colector de café, pero también el dueño de la unidad productiva debe de ser rentable. Y para ser rentable, por supuesto, tenemos que hablar de ingreso digno, del valor real de un saco de café, para que todos los otros actores, ese efecto dominó, ese efecto cascada, llegue así sea a la persona que da su mano de obra o que ofrece su mano de obra para que ellos también reciban un ingreso que sea digno, que sea justo, pero para poder lograr eso definitivamente necesitamos que también el productor, el dueño de esas unidades productivas, sea rentable. Entonces, con este tema de la sostenibilidad social es muy claro dignificar, y creo que Costa Rica lo comentaba hace un momento, Gustavo, de que ellos invierten año con año cerca de 1.5 millones de dólares. Es de eso se trata la sostenibilidad ambiental. Dignificar a las personas que están detrás de la actividad, no solo quienes llegan, ponen su mano de obra o su fuerza laboral, sino que también el mismo dueño de la unidad. Y todo esto nos va llevando a una sostenibilidad económica. Prácticamente acá no solamente se trata de vender bien nuestro café, de vender a buen precio, no solo se trata de eso,
porque si bien en los últimos años el precio del café ha sido bueno, sería interesante preguntar realmente de ese buen precio que hemos tenido, cuánto ha llegado directamente al productor, cuánto realmente ha llegado a la bolsa del productor. Esa es una pregunta que difícilmente la podemos responder. El detalle es, sin querer ser crítico o mal, el detalle es de que nuestro modelo de negocio no es el mejor, tal vez, pueda ser. Solo dejo la inquietud o hago esa pregunta al aire. Entonces, necesitamos pensar en vender sostenibilidad. Y cuando pensamos en vender en sostenibilidad, amarramos sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y automáticamente esa sostenibilidad financiera, que es lo que realmente nos puede asegurar esa permanencia en el tiempo de nuestro café. Y cuando hablamos de vender bien nuestro café, y si hablamos de sostenibilidad, por supuesto que vamos a vender más que un café a buen precio. Vamos a vender ese acceso a otras posibilidades. Por ejemplo, el café ambientalmente sostenible puede vender más que café. Puede acceder a la venta de créditos de carbono, bonos verdes, bonos de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Para ir cerrando el tema de las oportunidades. Promecafé, es decir, los países que son parte de Promecafé, hemos estado en esa discusión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta ventana de oportunidad que hoy tenemos? Tenemos que ser vanguardistas, definitivamente. Tenemos que innovar de la mano con la realidad. Tenemos que tener esta parte del reparto justo, que era lo que les decía, es de que todos tengamos un beneficio, que todos podamos hablar de rentabilidad. Y eso es hoy. Es el momento que tenemos, es esta ventana de oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de dejarle a nuestros hijos esas condiciones y ese amor a la caficultura, pero desde una forma de trabajo inteligente y no de una forma de trabajo de que sea rascarnos la cabeza cada mes para poder ver cómo busco la rentabilidad. Entonces, nos sentamos los 8 países y definimos prácticamente 5 ejes estratégicos en donde descansa nuestra oferta de valor de Promecafé. Es decir, nuestros ejes estratégicos, lo que va a determinar el camino que determina qué debemos de hacer y cómo lo vamos a hacer. Para ello, se determinaron estos 5, que es investigación y tecnología, generar, promover, facilitar que se haga investigación en los países, eso es sumamente importante, traer tecnología de otros países, de otras regiones como Brasil, Colombia, hablando de centros de investigaciones como CIRAD y universidades, pero lo más importante es la gestión. ¿Qué se hace con todo ese conocimiento? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se transfiere? ¿Cómo se acompaña ese proceso de transferencia? Eso es sumamente importante. Posicionamiento. Hablamos de posicionamiento de los cafés, pero para hablar de posicionamiento tenemos que hablar primero qué es lo que estamos haciendo en términos de identificar qué es realmente ingreso digno o precio justo de nuestro café, para poder hablar con solvencia de qué es un posicionamiento correcto de nuestros cafés. Gestión de proyectos, es decir, como plataforma regional, somos una entidad que ayuda a canalizar la ayuda internacional. Cooperación internacional siente un poco más de comodidad muchas veces en poder discutir a nivel regional acciones que vayan encaminadas de beneficio para muchos países. Y el tema de la incidencia política, que hoy por hoy, por ejemplo, es el tema de EUDR. Muy bien. Acá prácticamente es Promecafé como las acciones que está implementando o lo que es sumamente priorizado para el programa implementar. Voy a resumir eso en 2 acciones puntuales. Hoy por hoy estamos encaminados en todo lo que tenga que ver con genética, pero como les decía hace un momento, nosotros no vamos a hacer un trabajo de desarrollo de variedades o de híbridos, de materiales. Eso ya se hizo. Eso lo está haciendo el sector privado, por ejemplo Nestlé.
está haciendo WSR, lo están haciendo los institutos también, o ya lo hicieron los institutos. El mismo Promecafé, en conjunto con los institutos, ya desarrollaron híbridos, por ejemplo, el Centroamericano, Marsellesa, Casiopea, perdón, Marsellesa no, Esperanza, y entonces todo eso ya está de alguna manera. Claro, es importante que se mantenga eso vigente, pero hoy por hoy lo más importante es, cuando hablamos de genética, es poner al alcance todo lo que ya está, pero de una manera ordenada. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de una red de ensayos multiambiente en donde se hizo un barrido de todo lo promisorio que hay dentro de los países miembros de Promecafé y no miembros de Promecafé, que pusieron a disponibilidad del programa los mejores materiales para implementar una red de ensayos, la cual tendrá un ciclo de vida de investigación para que cada país al final de esa investigación pueda determinar cuáles son las variedades o materiales que mejor se adaptan a sus condiciones y poder sacar, acompañado de una ficha técnica, acompañado de una asesoría técnica, los mejores materiales o variedades que se van a ser distribuidas comercialmente en los países. Y la siguiente gran acción sería todo lo que tenga que ver con tecnificación, porque como la mano de obra es sumamente un reto grande que tenemos, entonces el tema de tecnificación, hoy por hoy estamos trabajando en generar una línea base, porque no solamente se trata de traer tecnología de otros países, sino que se trata de traer tecnología, pero que sea adaptable o con la capacidad de adaptarse a nuestras condiciones de producción de café, por el tema de relieve, microclimas, etcétera, o hasta por un tema cultural. Entonces, eso es otra de las líneas fuertes en la que estamos trabajando los países integrados a través de Promecafé para la implementación de una visión hacia el 2030. Por lo tanto, ahí también entraría tanto la parte de poder financiar proyectos que sean claves o que sean innovadores para los países con un retorno parcial, fortalecer esa parte de la corresponsabilidad para buscar una sostenibilidad, generar, por supuesto, que el productor genere ingresos, que el productor sea rentable y de esa manera pues también garantizar que los recursos que van a ser utilizados, mejor dicho, que vayan a ser dados a los productores sean utilizados realmente para la renovación o para la reinversión en su área productiva. Conclusión, como Promecafé estamos apostando directamente en estas dos líneas fuertes de innovación que tiene que ver con traer tecnología que sea adaptada, es decir, generar una línea base de cuáles son nuestras reales condiciones para producir café y también acercar el tema de la genética a productores a través de los institutos y de una forma ordenada y debidamente informada y educada. Entonces, eso sería lo que traía. Muchísimas gracias.